somos gente con muchos TOCs, gente muy obsesiva. La responsabilidad del paciente es mía, desde que cruza por la puerta del quirófano hasta que sale. Toda nuestra obsesión es mejorar, acortar tiempos, estancias hospitalarias, complicaciones, etc. Tú no puedes suponer cosas. La suposición siempre es un caldo de cultivo de errores. Si no quieres cometer errores, mide las cosas. Ponle un numerito. Hemos venido al Hospital General de Alicante a visitar al doctor Salas, Esteban Salas, anestesiólogo. Vamos a preguntarle cómo lo hace el día a día, que nos cuente cuáles son sus principales tareas y a proponerle cómo la inteligencia artificial podría ayudarle. Seguidme. Esteban Salas, doctor Salas. Muy buenas. Bueno, venimos aquí a tu casa con el programa Conciencia Artificial para que nos cuentes y nos enseñes cuál es tu día a día. Espero que hoy sea una jornada muy entretenida que nos sirva para visualizar nuestra especialidad de anestesiología, reanimación y terapia del dolor. Vamos a ver 3 partes en una hoy y un poquito cómo podría ayudarnos la inteligencia artificial en un campo tan completo y tan grande. Seguidme. Venga, vamos. Digamos que yo estoy aquí de rebote porque no tenía ni idea de lo que consistía la anestesiología. Yo quería ser realmente hacer neurología. Y me gustaban las infecciones, el tema de infecciones, medicina interna. Lo que pasa es que cuando terminas el MIR, que es el examen que haces, tienes una cantidad de información en la cabeza que no sabes qué hacer con ella. Entonces me examiné y fui allí vas al Ministerio de Sanidad, te van llamando, llegas a un ordenador final, bueno, eso se hacía antes, creo que ahora ha cambiado un poco, y en el ordenador final te dice un tío, Esteban Salas Rezola, quiero tal, y entonces tú tienes que darle a un enter, ¿vale? Diciendo de tal. Y no sé por qué, pues dije anestesiología. Realmente es una especialidad que lo engloba todo y sobre todo la seguridad del paciente. Es muy amplia, tiene la parte de quirófano, que es lo que estamos aquí hoy. Tiene una parte de reanimación que gustaría que en un momento la viésemos luego, es decir, paciente crítico. El paciente crítico, hay 2 tipos de UCIs en España. La UCI médica, que es la que más conocemos todos, ¿no? El infartado de lo que sea y va a la UCI. Y el paciente que sale de aquí, de estos quirófanos, que es un paciente que no puede ir a la habitación o que no puede ir a su casa, y viene a una UCI que llamamos quirúrgica, ¿vale? UCI médica y nosotros UCI quirúrgica. Y la tercera pata de nuestra especialidad, que es la unidad del dolor, donde llevamos a patología de dolor crónico. La cuestión de que vayan bien o mal no es solo lo que ocurra dentro del quirófano, sino los cuidados que se le den después. Hay pacientes, son pacientes sanos, hacen cirugías pequeñas y están en condiciones incluso de marcharse a casa el mismo día. Pero hay cirugías que son muy agresivas, que aunque se hagan con la finalidad de mejorar al paciente, supone una agresión inicial al paciente, pues por ejemplo a alguien que le quitan un pulmón, a alguien que le operan del cerebro, a alguien que le operan del corazón. Ese paciente va a necesitar unos cuidados al principio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros, que somos los que mejor conocemos el proceso y lo que ha pasado en quirófano, porque hemos estado en quirófano con el paciente, seguimos cuidándole hasta que está en unas condiciones pues, buenas y óptimas para poder continuar en la planta. Eso es a lo que nos dedicamos, a cuidar de los pacientes después de la cirugía para que el resultado de la cirugía sea pues, el que todos queremos. En esta unidad lo que intentamos es tratar a los pacientes que tienen dolor crónico, más de 3 meses, con un abordaje que sea biopsicosocial. El dolor no es lo que duele solo una parte del cuerpo, sino hay una parte en el cerebro y otro donde vives. Entonces esa triple pata la abordamos aquí desde tratamiento farmacológico, tratamiento psicológico, tratamiento intervencionista y buscando un poco soluciones de mejorar no el dolor, sino la calidad de vida de los pacientes.
inteligencia artificial o en una ecuación como matemático y la arreglo. Pero tú te equivocas y hay un problema un poco más serio. Esa responsabilidad, ¿cómo pesa? Intentas no pensarlo todos los días, porque si lo piensas todos los días, pues al final la presión es máxima. Nosotros somos realmente los responsables del paciente una vez que entra por la puerta quirúrgica. Realmente luego somos un equipo. No estamos nosotros solos, tienes a tu compañero cirujano, tienes a un compañero de enfermería, pero digamos que la responsabilidad de decir si este paciente se puede operar hoy, se puede operar o no, al final es nuestra. Hay una gran responsabilidad. Para mí el momento más importante es ese. Todo el partido se empieza a jugar mucho antes, se juega ahí fuera, cuando nosotros decimos si puede pasar el paciente o no. Y es decir, el riesgo-beneficio de que se opere hoy. La mortalidad viene, digamos, en las complicaciones posoperatorias. Dentro del quirófano es difícil, ya que estamos muy bien preparados y estamos preparados para solventar todo tipo de complicaciones. ¿Paradas intraoperatorias? Sí. Fibrilaciones ventriculares, un neumotórax, un embolismo graso, embolismos pulmonares de todo tipo, accidentes cerebrovasculares, por no decir la hemorragia. Obviamente lo primero que ocurre cuando te operan es que sangras. Entonces, un sangrado masivo, ten en cuenta que hay muchos tipos de cirugías también. Aquí estamos hoy en un quirófano de urgencias. En los quirófanos de urgencias sí que aumenta la mortalidad, obviamente, intraoperatoria, porque de un aneurisma roto de la calle, es decir, te peta la arteria principal, ¿vale? La gorda la aorta y viene aquí el tío desangrado. Pues como no es difícil de entender que la mortalidad es muy alta. Siempre digo una frase que es que dicen, bueno, pero esto al final te acostumbras. No, no te acostumbras. El día que me acostumbre y me da igual, me voy, me piro. Entonces ya no tengo que hacer este trabajo. Ya no estoy capacitada de hacer. El día que me deje de importar, ya no pinto nada aquí. Se vive mal y a veces se vive con mucha angustia. Es muy bipolar. Es decir, cuando un paciente que está muy malito va bien, el subidón que te da eso es comparable a pocas cosas y la recompensa que te da eso es comparable a pocas cosas. Cuando las cosas no van bien y te ves impotente a la hora de hacer algo por el paciente y tú ya has empatizado con él, ya tienes cierto vínculo emocional, porque a lo mejor llevas viendo al paciente todos los días desde hace un mes, es devastador, o sea, es devastador. Y te lo llevas a casa, tú a casa te vas con tu paciente. Siempre eso, ¿no? La idea que se tiene desde fuera es poca relación con el paciente está dormido, el anestesista está a su rollo y el paciente no llega a saber ni quién es el anestesista. Hasta tal punto eso no es así, sobre todo los que nos dedicamos a reanimación posoperatoria, hasta tal punto es así que yo, por ejemplo, pues me encargo en la universidad de dar una clase de comunicación a pacientes y familiares y comunicación de malas noticias. O sea, que fijaros hasta qué punto habrá comunicación y hasta qué punto nos importa y nos interesa, que incluso pues hemos introducido esos temas que estaban un poquito quizá abandonados. Mirad, no sé si os dais cuenta, pero esto es un espacio bastante pequeño, cerrado. Sí. Ahora da la sensación un poco más de amplitud, pero cuando hay salseo aquí dentro, ¡fua! Hay un síndrome de pollo sin cabeza por aquí y entonces realmente la forma en la que tenemos de hablarnos, aquí es donde la neurolingüística y la forma que tenemos de comunicación es fundamental. Entonces, al final, las rutinas de trabajo, los protocolos, la preparación del equipo, en ello influye mucho la simulación clínica, hacemos todo este tipo de situaciones, las podemos simular en nuestro laboratorio de simulación. Toda esa forma que tenemos de comunicarnos es lo que nos ayuda al final al buen rollo diario. Ten en cuenta que muchos de nosotros, como yo por ejemplo, trabajo con un mismo equipo de cirujanos, me dedico a la cirugía general y cirugía torácica, como estuvimos el otro día, estuvimos en cirugía torácica. Entonces, al final, también trabajar con un grupo estable de personas afianza las relaciones y mejora la comunicación. Y de esa mejora de comunicación diaria, en la cual hay una comunicación constante de oye Esteban, tengo esto mañana, ¿cómo lo hacemos? Oye Esteban, tenemos este paciente en una semana, ¿te parece que hagamos esto y lo otro? Pues mira, José Juan, me mola tu plan, pero ¿y si podemos añadir esta otra cosa? Para que el día de la operación ya tenemos todas las cosas claricas y la comunicación es mucho mayor. Si aquí venimos cada uno con la chorra fuera,
¿vale? Es cuando los egos, que es lo más importante, los egos de cada uno aquí, es donde Choca. los sistemas de medición nos ayudan a mejorado absolutamente el uso y la monitorización del paciente. Tenemos ahí una serie de bombas de infusión para farmacológicas. Sí. Antiguamente se usaban modelos farmacológicos, es decir, modelos matemáticos de farmacología. Es decir, ¿cuánta dosis pongo yo de esto? Y te decían, pues mira, a 2 por kilo, porque la cinética del propofol es esta, con una variabilidad de tanto y de lo otro. ¿Qué pasa? Que existe una cosa que se llama variabilidad interindividual. Es decir, no vale el modelo farmacológico del Ordenata, del MS2 o del MAC, no vale para cada tipo de individuo. Entonces, al final, la monitorización lo que hace es individualizar a cada uno. Ya no tengo un modelo para todos, no tengo un café con leche para todos. Tengo una monitorización constante y le administraré lo que el paciente necesita en ese momento, según esa monitorización. Tenemos hipnosis cerebral, tenemos extracción tisular de oxígeno cerebral, tenemos electrocardiograma, tensión, frecuencia, tenemos parámetros respiratorios, esto es el pulmoncito del paciente, y podemos escalar en la individualización del paciente, porque no es lo mismo tampoco, ni siquiera dentro de la misma edad, sino del tipo de paciente. Pues no es lo mismo un paciente oncológico, no va a responder igual que un paciente que se va a operar de vascular. En la individualización, y para eso está la tecnología y la IA, es donde entra ahora, en esa individualización del paciente. Ya no es esto patos, no es hoy te estás operando tú y vamos a cuidar de ti. Aquí es donde registramos todas las constantes del paciente, electrocardiograma, tensión arterial, saturación de oxígeno y muchísimas cosas más para saber cómo está en todo momento, no solo lo que él nos cuente, sino tener mucha más información para tomar las mejores decisiones. Y luego aquí también tenéis una pequeña muestra de bombas de infusión. Las medicaciones que ponemos pues muchas veces son muy potentes, muy eficaces, pero eso requiere ser muy preciso en las dosis que damos. Entonces no se puede poner un suero y dejarlo caer. Hay que poner una dosis muy exacta, a veces en mililitros en una hora. O sea, claro, que pase un mililitro en una hora y no más. Estamos hablando de paciente que muchas veces está inestable. Claro. O sea, al final es muchísima información la que hay que integrar de la forma más rápida y eficaz posible. Y en eso, pues, cualquier ayuda... Es buena. Vamos, es bien recibida. Lo llamaban lazo cerrado, ¿no? O un closed loop al final, en el que tú, con toda esa información, das una idea. Que luego, la fantasía antigua decía pues, que una máquina, ¿no? Produjese los cambios y, digamos, eliminar el factor humano. Lo que pasa es que se ha dado cuenta la gente que hay tan cantidad de variables, sobre todo a nivel de interpretación, porque una cosa es, hay cosas que se le escapa a la monitorización, al menos a día de hoy, es decir, lo que hablábamos antes, el tono de voz que se usa en el quirófano, te indica muchas cosas de qué está ocurriendo, digamos, hay un clima en el quirófano que somos incapaces ahora mismo de medir con tecnología, por eso requerimos todavía el factor humano. Entonces, al final, toda esta información nos daría una solución, es decir, yo propondría hacer esto, y luego el factor humano decide, ¿no? Toma la decisión final. Pero estamos monitorizando tantos órganos diferentes y todos influyen unos de otros. El cerebro no es independiente del pulmón, el pulmón da oxígeno, el oxígeno es lo que va al cerebro, el cerebro manda otra señal, el sistema nociceptivo va a él también, el corazón está conectado con el pulmón, ambos son uno también. Lo que le puede estar ocurriendo a uno, lo mismo afecta al otro, y tú tienes un error de fijación que tenemos, y eso es muy humano, los errores de fijación, es un sesgo en el cual tú te concentras en este monitor, hostia, porque me está pasando esto, y esto, que no te ha pitado todavía, aquí ya está ocurriendo algo. El dolor al final es una experiencia emocional, es decir, la intensidad del dolor que te aplico al darte una patada en la espinilla, unos los notarán de una forma, otra. Si tú en ese momento te acaban de despedir, esa patada en la espinilla te dolerá mucho más.
Y si te acabas de divorciar, probablemente te dolerá más. Pero al final lo que tú tienes es esa experiencia final, que es lo que tú tienes. Medimos ahora el dolor mediante cuestionarios. Pero esos cuestionarios solos no tienen una información completa. Necesitan de herramientas de la inteligencia artificial que nos diga, en el contexto en el que estoy, en la psicología en la que tengo, los fármacos que he probado antes, cómo combinarlo y hacer modelos de predicción. Para lo que tenemos al final es medicina personalizada. Es decir, yo me voy a comprar un pantalón y yo quiero que ese pantalón tenga un cambal ancho, que me aguante la lluvia, que tal. Y no es el mismo pantalón que yo necesito que el que necesitas tú. Entonces la inteligencia artificial lo que nos está dando es evaluar mejor las pruebas diagnósticas, resonancias, electromiografías, sacando datos para que después lo integremos en los datos clínicos, lo que yo exploro palpando la barriga, etcétera, con la experiencia del paciente, con los medicamentos que ha tomado antes y con lo que yo le voy a dar ahora. Todo eso me hace unos modelos de predicción para poder ir un poco más dirigido y no a cierto error. Yo me tomo la pastilla, me va bien, la continúo. Si no me va bien, cambio. Pues intentar afrontar eso desde un punto de vista anterior. Con la cara del paciente, ¿se puede estimar el dolor o no? Puede expresar, subexpresar y sobreexpresar las tres cosas. Es decir, por eso ahora los proyectos de investigación que tenemos con inteligencia artificial incluyen la realidad virtual como apoyo de esa inteligencia artificial para ser un estímulo más para la hora de recaptar los datos, provocar situaciones que sean dolorosas o estresantes para ver cuál es la manifestación y filmar a estos pacientes las manifestaciones oculares, faciales, comportamentales. Aprendemos a manifestar que tenemos dolor. Pero es un proceso antropológico, por eso en el modelo biopsicosocial hay una parte que es lo que aprendemos a manifestarnos. Yo creo que la parte del anestesista es una gran desconocida, parece que es poner anestesia y se ha acabado, y como podemos ver es muy complejo, es muy interesante, y también la inteligencia artificial tiene mucho que ayudar, nunca sustituir. Así que enhorabuena por el trabajo, gracias por habernos abierto las puertas y... A vosotros, chicos. Muchas gracias. Hemos aprendido mucho. Hemos estado dentro de un quirófano del Hospital General de Alicante, de la mano del doctor Salas, y allí, en un principio, todo lo que hemos visto era para intentar aplicar herramientas de inteligencia artificial que le pudieran ayudar en lo que es una operación que tiene mucho aquel, como habéis visto. Lo que nos ha llevado a ver, sobre todo a la frase suya de todo lo que no está monitorizado no existe, a ver un montón de datos, un montón de parámetros que necesitan la inteligencia artificial para posiblemente predecir esos datos a futuro y cuáles de ellos pueden en un momento dado salirse del entorno que puede considerarse un entorno fiable o habitual. Para eso, en lugar de aplicar inteligencia artificial que ya existe, el grupo de investigación en el que trabajamos aquí en la universidad, pues hemos decidido utilizar lo que se llaman series temporales, que son datos en el tiempo, para intentar predecir cómo puede evolucionar toda esa nube de datos y antes de que ocurra, darle una señal de alarma a los médicos. En este caso hemos decidido utilizar la herramienta de inteligencia artificial que se llama TimesGPT de la empresa Nixla. Es como ChatGPT de palabras, pero en este caso de series temporales. TimesGPT ya está preentrenado con más de 100 billones de series temporales, por lo que si nosotros queremos introducir nuestra serie temporal ya tendrá información similar sobre la tendencia que puede tener esta serie temporal en concreto. Lo interesante es cómo lo hace. TimesGPT está basado en transformers. Lo que hace es coger los valores numéricos y los transforma en representaciones numéricas internas y los compara entre ellos para saber qué momento del pasado es más importante, mediante un mecanismo que se llama atención. Con esta atención intenta evaluar qué momentos del pasado son los más relevantes para el dato actual, como puede ser una tendencia clara o unas anomalías que se hayan visto recientemente por unos cambios. En este caso, no utiliza una fórmula fija, sino que va aprendiendo automáticamente qué momentos del pasado fueron más importantes para predecir el siguiente movimiento. Fijaros una cosa, normalmente vamos a trabajos, problemas de la sociedad en el que llevamos aplicaciones de la inteligencia artificial, que suele ser Paula,
quien las desarrolla y son aplicaciones ya comerciales que ya existen y las aplicamos en ese problema. Pues aquí, en el quirófano, lejos de aplicar una IA que ya existe, lo que vamos a hacer es un desarrollo, es decir, una investigación en la que queremos predecir toda la monitorización dentro del quirófano y predecir los datos futuros con series temporales. Pero en lugar de utilizar herramientas clásicas de predicción de series temporales, lo que vamos a hacer es usar GPT-Time, que es una IA que, como bien ha dicho Balea, utiliza lo mismo que el ChatGPT para predecir palabras, pero en este caso predecir datos. Y fijaros qué bien queda.